La cueva de los murciélagos de Albuñol, situada en el barranco de las Angosturas, en Granada, es uno de los yacimientos arqueológicos más singulares que se encuentran en nuestro país. Su importancia radica en la conservación verdaderamente excepcional de materiales orgánicos, textiles, cuero, madera, fibras vegetales, incluso cestas, preservados gracias a las condiciones de sequedad de esta cavidad. Esto convierte a esta cueva en un lugar único, en un yacimiento único, en un verdadero archivo, para conocer algunos aspectos de la vida cotidiana de la prehistoria reciente que rara vez han podido llegar hasta nosotros a través de la arqueología prehistórica. Y este es solo uno de los 6 vídeos que estamos preparando para ti, donde exploramos en profundidad los 6 proyectos que optan al 4º Premio Nacional Fundación Palarc de Arqueología y Paleontología Humana. 6 proyectos que no solo están ayudándonos a conocer mejor el pasado, sino también ayudándonos así a comprender mejor nuestro presente. Sin más, empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Cascó, el Pacozoico, vuestro paleontólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar de este maravilloso yacimiento de la Cueva de los Murciélagos. La Cueva de los Murciélagos de Albuñol empezó a ser conocida en el siglo XIX, y su descubrimiento en principio fue casual, no estuvo ligado a exploraciones arqueológicas, sino a usos prácticos del terreno. En el año 1831, el propietario de las tierras en las que se encuentra esta cueva, Juan Martín, accedió a esta cavidad para extraer guano de murciélago, para usarlo como fertilizante que era muy valorado en aquella época para la agricultura. Con el tiempo, incluso algunas de las salas más interiores de la cueva empezaron a utilizarse como establos para ganado. Pero pocos años después, en 1857, trabajos de minería en busca de galena abrieron el acceso a nuevas galerías del interior de la cueva. Fue entonces cuando se produjo el hallazgo más excepcional: restos humanos parcialmente momificados, acompañados de restos de objetos de materiales orgánicos y de muchos objetos arqueológicos. De estos descubrimientos se empezó a hablar a través de relatos orales de los trabajadores, los propios mineros o gente curiosa que accedía a la cueva, y despertaron mucho interés, aunque al principio de su hallazgo no hubo un estudio sistemático y científico. El reconocimiento científico tardó en llegar. En 1868, el erudito Manuel de Góngora publicó su obra Antigüedades prehistóricas de Andalucía, y en ella, aparte de hablar de muchísimos otros yacimientos, describía algunos de los materiales recuperados en esta cueva, que incluían piezas de cestería, calzado o incluso restos textiles de gran antigüedad. Sin embargo, el hecho de que no hubiera habido un método de excavación riguroso para la época, y las circunstancias azarosas de este hallazgo hicieron que durante décadas estos materiales hallados allí y este yacimiento fueran tratados con mucho escepticismo y mucha precaución. De manera que durante gran parte de principios del siglo XX, esta cueva se mantuvo rodeada de un halo de misterio y, por supuesto, mucha controversia. Muchos especialistas dudaban de la autenticidad de estos restos o de la antigüedad que se les atribuía debido a esta buena conservación. No fue hasta los años 70, cuando se empezaron a usar las dataciones de radiocarbono en arqueología, que se aplicaron algunas de estas dataciones a restos de madera o de fibras vegetales, que empezaron a surgir pruebas sólidas que demostraban que estos restos pertenecían efectivamente a épocas tan lejanas como el Mesolítico o el Neolítico. Con el tiempo, más investigaciones, un estudio ya científicamente sistemático y nuevas dataciones confirmaron estas cronologías, devolviendo a esta cueva al lugar que le correspondía en la prehistoria europea. Lo que en el siglo XIX se interpretó como un hallazgo curioso y que durante mucho tiempo fue prácticamente un enigma, hoy podemos afirmar que constituye uno de los conjuntos más excepcionales de la prehistoria reciente, por supuesto con una conservación de materiales orgánicos totalmente única. Las investigaciones de los proyectos actuales Mutermur y Mutermur 2.0 han permitido recuperar y también reinterpretar algunos de los materiales de esta cueva que están entre los más excepcionales de la prehistoria europea. Gracias a estas condiciones tan secas, naturales de esta cavidad, se han conservado muchos restos orgánicos que rara vez perduran en el tiempo. Fibras vegetales, maderas, cuero, textiles o cuerdas. Estos restos materiales no suelen aparecer en el resto de yacimientos de estas épocas porque simplemente no perduran, no se conservan. Y en este caso nos ofrecen una ventana privilegiada a estas tecnologías e instrumentos cotidianos de hace miles de años. Uno de los hallazgos más característicos y más sobresalientes de este yacimiento son sus cestas, es su cestería mesolítica, datada en torno a hace 9.500 años.
considerada la más antigua conservada al sur de Europa. Su elaboración demuestra un profundo conocimiento de las fibras vegetales por parte de estas sociedades que todavía eran cazadores-recolectores. A esta cestería excepcional también se les une, por ejemplo, sus calzados neolíticos, el más antiguo documentado en Europa, consistente en unas sandalias de esparto con una edad aproximada de entre hace 6.500 años y hace 5.700 años. Todo esto, por supuesto, sitúa a Albuñol y a la Cueva de los Murciélagos como un referente en la historia de la indumentaria europea, o incluso de la historia de la indumentaria prehistórica en general. También se han podido estudiar materiales de arquería neolítica. En la cueva se han recuperado flechas completas, con sus puntas, sus fibras de amarre o restos de plumas, incluso cuerdas de arco, elaboradas con tendones animales y por fibras vegetales. Análisis químicos han revelado la presencia de brea de abedul, que ya entonces era usada como adhesivo, lo que también está revelando un notable dominio de estos recursos tecnológicos por parte de estas comunidades. Los últimos cazadores-recolectores ya no, pero sí los primeros campesinos, las primeras sociedades de agricultores y ganaderos. Junto a estos objetos también se han documentado restos de insectos vinculados a contextos funerarios, que aportan información sobre los procesos de enterramiento y también de prácticas de enterramiento y prácticas rituales. También se han realizado análisis de semillas y de restos vegetales que evidencian qué cultivos ya se realizaban en estos tiempos neolíticos, como el trigo o la cebada, el cultivo de legumbres como habas, guisantes o almorta, y también el uso de frutos silvestres como bellotas o piñones, lo que ilustra una transición a una economía agrícola muy diversificada. Como os podéis imaginar, todos estos hallazgos y estos resultados de años y años de investigación de este yacimiento han transformado por completo nuestra visión de la prehistoria reciente en el sur de Europa. Primero nos muestran cómo las comunidades mesolíticas, todavía siendo cazadores-recolectores, ya dominaban las fibras vegetales y llegaban a elaborar estas cestas. Y después cómo las sociedades neolíticas ya no solo cultivaban, sino que lo hacían de una manera diversa y desarrollando tecnologías textiles y artesanales. ¿Qué clase de indumentaria elaboraban? ¿Qué clase de armas usaban? Incluso qué clase de rituales funerarios realizaban con sus difuntos. Todo esto a la luz de materiales perecederos que en otras circunstancias se habrían perdido para siempre. El periodo de ocupación de esta cueva se extiende, ojo, desde final del Pleistoceno, alrededor del año 19.500 antes de nuestra era, hasta por supuesto bien entrado el Holoceno, siendo ocupada o usada frecuentemente hasta alrededor del año 1900 antes de nuestra era, lo que lo convierte por supuesto en un testigo excepcional del final de las últimas sociedades de cazadores-recolectores y su transición hacia el neolítico, mostrándonos también cómo era la vida de las primeras comunidades agrícolas de la península ibérica. Por supuesto, toda esta información ha podido ser obtenida y se sigue obteniendo a día de hoy porque el equipo investigador no solo se contenta con excavar estos restos excepcionales, sino que se aplican técnicas de investigación de vanguardia, dataciones radiométricas, el uso de espectrometría de masas o el modelado bayesiano de cronologías han permitido establecer con cada vez más precisión las cronologías de ocupación y uso de esta cueva. Por otro lado, la microscopía electrónica de barrido ha sido clave a la hora de estudiar a nivel microscópico las fibras vegetales y estos restos orgánicos, revelando por ejemplo detalles de la manufactura de estos objetos. Y gracias a todo esto, estos objetos no solo han podido ser situados en su contexto cronológico preciso, sino también comprender las técnicas que se utilizaron para su manufactura. Los trabajos más recientes en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol han sacado a la luz hallazgos tan excepcionales como la cestería mesolítica más antigua del sur de Europa, el calzado neolítico más antiguo de todo el continente o las flechas más completas, todo ello revelando un conocimiento técnico sorprendente del que no teníamos noticia hasta ahora. Estas y muchas otras vías de investigación que siguen en marcha en este proyecto nos van a ayudar a comprender estas primeras comunidades agrícolas de la península ibérica. En la actualidad, los proyectos Muternur y Mutornur 2.0 concentran sus esfuerzos en la comprensión y la reconstrucción de las tecnologías vegetales, afinar las cronologías de las ocupaciones de la cueva y también explicar los procesos que posibilitaron la conservación excepcional de todos estos restos de materiales orgánicos. Todo esto, por supuesto, mientras también se vela porque este patrimonio arqueológico único y excepcional se conserve para las futuras generaciones. Gracias a todo esto, el estudio de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol se consolida como un referente en la arqueología prehistórica europea. En los próximos días seguiremos con esta serie especial de vídeos para llegar a conocer los 6 proyectos finalistas que optan a este 4º Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc. Y tú, si no quieres perderte más detalles y todos los vídeos nuevos que estamos preparando, recuerda, lo primero, suscríbete al canal
En segundo lugar, dale al botón de la campanita para activar la recepción de todos los vídeos nuevos que publiquemos. También recuerda que nos ayudas muchísimo si comentas el vídeo y nos das un like. Y compártelo también, que nos ayuda mucho. Te animamos también a que nos sigas en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando te pases por nuestra página web, donde encontrarás toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.